Suerte para todos, que todo nos salga muy bien. Sí. Mucho éxito. Gracias. Bien, ya están entrando. Buenas tardes a todos. Listo, ya están entrando. En un minuto comenzamos. ¿Sí se está viendo mi pantalla, Alex? ¿Estoy compartiendo? Sí, Perfecto. sí, se ve bien la pantalla. Perfecto. Buenas tardes a todos. Si nos ayudan poniendo en el chat de dónde son, en qué niveles están trabajando. Buenas tardes a todos. Y pues ya iniciamos entonces. Ya es tiempo. Ya son 6:30. Buenas tardes a todos de Puebla, de nivel medio superior. Pues iniciamos con nuestra webinar, enseñando con FED la física del salto triple. En esta ocasión está Jesús Eduardo Villamizar Rincón y es 1 de marzo y comenzamos con la webinar. Esta serie de webinar, Enseñando con FED, es un espacio para que los profesores de ciencias y matemáticas puedan compartir actividades, estrategias y experiencias al usar las simulaciones FED en sus clases. Esta serie de webinar está a cargo de May, Alex y una servidora, Arely García. Si tienes una experiencia exitosa utilizando las simulaciones FED, te invitamos a que nos las compartas, que estés aquí con nosotros explicando cómo trabajas esa simulación y qué estás haciendo en tu aula con las simulaciones FED. Ojalá te animes a participar, así como lo están haciendo Eduardo y muchos de nuestros compañeros. Hazlo, nosotros te ayudamos a presentar tu actividad. Si quieres ver esta webinar y todas las anteriores, únete a nuestro grupo de Facebook o bien suscríbete al canal de YouTube, donde vas a poder encontrar todas las webinars. FED Global tiene iniciativas y estas están encaminadas a incrementar el acceso a las simulaciones FED, incrementar el impacto de las simulaciones FED, tener mayor cantidad de participantes con las simulaciones FED y utilizando las simulaciones, y también tener mayor cantidad de investigaciones relacionadas con las simulaciones FED. Si estás con nosotros ahorita en Zoom, te invitamos a poner tus preguntas en Question and Answer, y al final de la presentación de Eduardo, lo que vamos a hacer es irle dando las preguntas conforme van apareciendo. También te invitamos a participar ahí en el chat con algunas observaciones que tengas, y si estás con nosotros en Facebook, por favor, pon ahí en el chat la información para que nosotros podamos pasarle la información a Eduardo. No sé si ya estamos viéndonos en Facebook. ¿Me puedes ayudar, Alex? Sí, Pues, a ver. No, todavía no estamos en ¿no Facebook. estamos viendo en Facebook? No, todavía no. Qué bueno que paré para que veamos si estamos en Facebook o no. Vamos a ver. Vamos a hacer una pausa y vamos a iniciar con la presentación de Eduardo. Está tardando el Facebook. Ok. Creo que ya se ve. Sí, parece que ya. Estaba tardando. Ok, bueno, vamos a presentar a Eduardo. Eduardo Villamizar Rincón es licenciado en Educación con mención en Matemática. Es magíster en Docencia Virtual. Cuenta con un doctorado en Ciencias de la Educación. Es docente del área de Matemáticas del Programa Nacional de Formación del Ministerio del Poder Popular de la Educación Superior en Venezuela. También ha participado en la Universidad Politécnica Agroindustrial de Táchira. Actualmente es docente del área de Matemática y Física de Educación Media General del Ministerio del Poder Popular para la Educación en Venezuela en el Liceo Nacional Andrés Bello. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Dinos para ti qué son las simulaciones FED.
Bueno, muy buenas noches para todos los presentes. Un fuerte abrazo. Buenas tardes para algunos, buenas tardes para otros, buenas noches, perdón. Para mí las simulaciones FED son una herramienta fundamental en mi práctica educativa. Mis muchachos aprenden de forma divertida, aprenden viendo lo que realmente sucede. Realmente no consigo mis prácticas de docentes sin una simulación FED para que el muchacho vea qué es la física o qué es la matemática. Esa es para mí la simulación FED. Muchas gracias, Eduardo. Pues bien, comencemos y aprendamos con Jesús cómo enseña movimiento de un proyectil. Dejo de compartir y adelante, Eduardo. Perfecto. Comenzamos por acá. Un momento. Me indican, por favor, si se logra ver la pantalla. Está cargando. Listo, sí se ve. Perfecto. Bueno, muy bien. Se ve muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, para todos, pues, muy buenas noches y muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes y buenas noches. En esta tarde-noche vamos a enseñar lo que es la física del salto triple. Para ello, pues, bueno, como todo, pues, estamos reunidos en esta experiencia de aprendizaje para divulgar los aspectos metodológicos de la estrategia de enseñanza titulada La física del salto triple, mediada por la simulación de movimiento de un proyectil. Antes de comenzar a desglosar esta idea, quiero darle un contexto a esta estrategia de enseñanza. Esta estrategia de enseñanza surgió hace unos varios años atrás, vamos a decir en el 2019. ¿Quién no se acuerda del 2019 y esta pandemia que todavía afecta a la humanidad, pero en menor medida? Ese confinamiento, el pasar de una clase presencial a una clase virtual, prácticamente el estar sin esas herramientas que muchas veces no tomábamos en cuenta para tener una calidad educativa. Entonces, en ese contexto, yo en ese momento pensé, dije, Dios mío, ¿cómo hago para mantener mi calidad educativa de mis muchachos, que sigan aprendiendo, que sigan rindiendo esos frutos? ¿Qué hago? Y en ese contexto, pues surgieron unas ideas. La primera idea, pues fue esta chica llamada Yulimar Roja, venezolana. En aquel entonces venía con un sabor agridulce, ¿sí? De haber, pues, obtenido el segundo lugar en las Olimpiadas, con la colombiana Ibargüe, por cierto, tremenda atleta también. Entonces, ¿cómo relaciono, dije yo, cómo relaciono la física, el movimiento de un proyectil con el salto triple? Y pues de ese contexto surgió la idea de la física del salto triple. La física del salto triple pues tiene una hoja de actividades y por supuesto pues tiene un plan docente. Desglosamos cada uno de ellos. En el contexto que se aplica esta actividad es para el Liceo Nacional Andrés Bello. El Liceo Nacional Andrés Bello pues es una institución de carácter oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación de acá de la República Bolivariana de Venezuela. El tema referente al área de conocimiento acá en Venezuela, pues le llamamos ciencias naturales con énfasis en física. Para el grado, estamos hablando del grado cuarto año o vamos a decir los últimos años del secundaria. Aquí le decimos el cuarto año de secundaria, está formado por 5 años. Y el referente circular, pues es simplemente conozcamos por qué se mueven las cosas. El contenido que abordamos, pues simplemente fue el contenido de lanzamiento de proyectiles o movimiento de proyectiles. La cantidad de estudiantes. Bueno, esta hoja de actividades se aplicó a estudiantes más o menos una cantidad de 90, ¿sí? La modalidad, hablo de la modalidad porque en ese entonces, y ella ha evolucionado, a medida que ha pasado el tiempo ya ha evolucionado, en aquel entonces esta actividad pues se aplicó a una modalidad de grupo reducido por la cuestión de la pandemia. Eran grupos de 10 personas, 10 estudiantes. Luego ya se implementó con la normalidad a partir del 2021, ya el grupo completo de 25 o 30 estudiantes. Por eso el tipo de agrupación que utilizamos fue agrupación en pareja, es decir, parejas de trabajo, y luego obviamente su divulgación iba a ser para todo el colectivo. En esa línea nació la herramienta que trabajamos, específicamente fue la herramienta de movimiento proyectil,
Esta herramienta movimiento de un proyectil está en la página web, pueden acceder a través de ella, en cualquiera de sus aplicaciones, ¿sí? Esta herramienta tiene la característica, aunque allí por allí en el chat puede estar esa herramienta. Esta herramienta pues simplemente tiene la característica de que ella utiliza la temática de movimiento parabólico de una forma intuitiva y de una forma evidente. Es decir, ¿cómo intuitiva y evidente? Los muchachos pueden observar lo que realmente sucede en tiempo real. Y es intuitivo porque todo se puede manipular, todo se puede mover, todo se puede modificar. Esta forma intuitiva de usarla hace que el muchacho haga volar todo lo que es su imaginación. Entonces acá nosotros utilizamos para esta estrategia de enseñanza llamada física del salto triple, utilizamos la ventana de introducción y la ventana de laboratorio. Podemos observar los diferentes controles y las diferentes cosas que el estudiante puede manipular de ella. ¿Qué ventajas tiene utilizar esta herramienta? Como lo dije en un principio, aprender la física de forma interactiva, ver lo que sucede realmente. Esta es una de las grandes ventajas que tienen estas herramientas de FX. Desde el principio, lo vuelvo a decir, sigo siendo una persona que defiende estas herramientas. Estoy convencido de que con ellas se puede aprender mejor la física, porque se aplica a los contextos. Entonces, en esta línea, pues tenemos qué preguntas generadores tenía. En ese momento, pues yo decía, ¿qué ocurre con la trayectoria del movimiento parabólico al modificar sus parámetros de despegue? ¿O cómo se relacionan estos parámetros para poder predecir a dónde va a caer este proyectil? Entonces, de esas preguntas me surgió las intencionalidades académicas o los objetivos, que es el objetivo principal de esta hoja, que es predecir cómo, al variar las condiciones de despegue, afecta la trayectoria del proyectil. Pero como se llama la física del salto triple, entonces establecer la relación entre el lanzamiento de proyectiles y la dinámica del salto triple a través de sus características. Así, esta hoja de actividades pues tiene un prelaboratorio. En el prelaboratorio de todas las actividades de FED siempre se buscan tres cosas fundamentales. Primero, conectar lo que se sabe, preconceptos, preconcepciones, que en algunos casos los estudiantes pues los tienen concebidas de la forma empírica y lo hacen de forma errónea. Entonces, en ese momento yo pensé y justamente vi una clase de un profesor de educación física y ellos estaban haciendo un juego que se llamaba Cruzar el Río. Y a mí me llamó la atención y yo dije, óyeme, cruzar el río, cruzar el río, cruzar el río, qué sé yo, cruzar el río. Y me puse a mirar a los muchachos a hacer ese juego y yo dije, allí está el movimiento parabólico. Y en esa parte de conectar saberes con la realidad, yo les decía al muchacho, en la primera pregunta de esta hoja de prelaboratorio, le digo, ¿cómo lograrías llegar lo más lejos posible o lo más lejos de esa línea verde que está allí? Descríbeme, dime cómo pasaría eso. Y en ese momento el muchacho conecta todo lo que él sabe con esa habilidad de competir, esa habilidad innata de competir para poder llegar lo más lejos posible. Simples experiencias, algunos decían, profe, me echo hacia atrás, profe, me echo hacia adelante, profe, piso la línea, profe, hago aquello. Son ideas que tienen que conectar en esa línea. Entonces, el muchacho tiene que experimentar con la realidad. Y luego les decía, ajá, ya me dijiste qué lejos vas a llegar. Ahora, ¿cómo sería la trayectoria? ¿Cómo sería esa línea de movimiento? Y ellos preguntaban, pues, profe, pues algunos decían, no, en línea recta. No, profe, yo estiro la pierna. No, profe, yo hago aquello. Algunos dibujaban la parábola, por cierto, que es el movimiento parabólico. En esa idea, también es necesario, pues, vincular, es una de las características de este prelaboratorio, vincular lo que el muchacho sabe con el tema que vamos a tratar o con el tema que es el andamiaje, que es la física del salto triple o el salto triple. Y allí, pues, les presentaba en la imagen la rutina del salto triple, que consiste en un rebote, paso y el salto. Y les colocaba una idea de, ¿sabías que, por ejemplo, para tener un récord mundial o un récord olímpico se tienen que sumar los tres movimientos, rebote, paso y salto? Entonces les preguntaba, ¿ves alguna similitud entre el juego de cruzar el río y el salto triple? Y algunos decían, óyeme, sí, la parte del movimiento del salto es como si fueran puras montañitas. Y decía, óyeme, estoy llegando a lo que quiero ser o a lo que debemos ser. Luego
teníamos que conectar con la simulación para ir ya entrando en contexto con ella y relacionar e interactuar. Por eso allí pues presenté 2 imágenes y le dije a los muchachos, bueno, pues relacióname los parámetros fundamentales, altura, ¿sí? Ángulo de despegue y velocidad de disparo. Describe qué pasaría con la trayectoria en la situación A, dibújala si puedes, y qué pasaría con la trayectoria en la situación B. Además de relacionar esto con la simulación, también es bueno interactuar o socializar, lo llamo yo acá. Y la socialización pues consiste en que en este grupo de trabajo que mencioné en las intencionalidades o en las generalidades técnicas, tenían que debatir cómo estos parámetros, altura, velocidad y ángulo de disparo, afectaban la trayectoria y por qué. Explicarlo por qué. ¿Por qué explicas esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Obviamente que en esta parte, pues está desglosado más adelante en el plan de clase, ellos tenían que expresar a todo el colectivo o a todos los demás estudiantes qué ideas tuvieron de ellos, de cómo afectarían estos parámetros iniciales a lo que era la trayectoria del mismo. Luego del pre-laboratorio, donde conectamos, interactuamos y reflexionamos, pasamos al laboratorio. En el laboratorio es prácticamente el andamiaje de todo lo fundamental. Relacionar los parámetros fundamentales, altura, velocidad de disparo, ángulo de tiro. Entonces, aquí utilizamos tablas para enfocar conceptos. Yo quería acá enfocar el concepto de movimiento, de trayectoria. Muchas veces nos conseguimos con preconcepciones erróneas, como por ejemplo a ellos que consideran que la trayectoria es simplemente horizontal, más no consideran lo vertical. Entonces, ese tipo de preconcepciones quería pues establecerlas acá para definirlas y corregirlas. Por eso es que es fundamental lo que es la verificación o razonar y verificar sus respuestas. Razonar sus respuestas a través de la escritura y luego verificar esas respuestas con una simulación. Luego de estas tablas, también podríamos enfocar otro tipo de parámetros, por ejemplo, el ángulo, ¿sí? ¿Cuál cree usted que sea el ángulo más óptimo para poder hacer un disparo? ¿O cuál cree usted que sería el ángulo más idóneo para poder saltar, por ejemplo, que más adelante la vamos a observar? Muy bien. En eso también utilizamos o utilicé la tabla para predecir causa y efecto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, al alcance se le disminuye la rapidez? Justifique esa respuesta. ¿Qué pasaría? ¿O qué pasaría si aumenta la rapidez? ¿Qué pasaría con el alcance si, por ejemplo, se lanza de una altura mayor o de una altura menor? Y aquí en esta última pregunta, la número 6, me encanta esta pregunta porque yo les pregunté a ellos, ¿tendría sentido practicar el salto triple, por ejemplo, en Júpiter o en Marte? Y le daba la relación entre gravedad, Tierra, Marte, Júpiter. Ellos me tenían que reflexionar allí para seguir pues indagando en la dinámica de la física del salto triple. En esta línea, entonces es fundamental siempre a los muchachos colocarles retos. Pues el reto de esta hoja de actividades consiste en preguntas abiertas. Aquí el reto era darle al blanco, ¿sí? Y a ganar la mayor cantidad de estrellas posible. Pero no solamente quedaba allí, era simplemente hacer todos los disparos que usted pudiera y de anotarme aquellos que usted obtuvo esas estrellas. Usted obtiene 2 o 3 estrellas y determinarme, por ejemplo, la rapidez que obtuvo, la altura, el ángulo con que lo hizo. Simplemente cada uno de ellos, pues, estos disparos con diferentes valores para poder ellos trabajar esos disparos y poder determinar diferentes maneras de hacerlo. Entonces, en ese descubrimiento, los muchachos yo les decía, socialice con su compañero, enumere aquellos parámetros que tuvieron coincidencia y aquellos parámetros que no tuvieron coincidencia con tu compañero de trabajo y discuta por qué sí y por qué no. Y es allí donde entra la parte del laboratorio para reflexionar y aprender en grupos. Además, compartir lo aprendido. En este caso particular, yo les decía a ellos, discute con tu compañero de equipo la siguiente pregunta. ¿Estaríamos haciendo trampa en el juego de cruzar el río si, por ejemplo, usted tiene la característica de que salta de un banco o una silla? ¿Qué pasaría? ¿Será que hace trampa?
Las respuestas fueron varias, algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. O también discute con tu compañero si, por ejemplo, tú consigues a un atleta de salto triple y le preguntas o le dices, óyeme, si saltas con el largo óptimo y con la velocidad necesaria o óptima, llegarás más lejos. Considera eso. O discute con tu compañero, ¿sí? ¿En qué medida los parámetros de ángulo, velocidad, altura afectan el disparo de un proyectil? Reflexionen estas. Estas preguntas, como ustedes puedan observar acá, esas preguntas fueron de reflexión final. Esas preguntas era para primero llenarlas en grupo y luego debatirlas con sus compañeros. Esa parte, aparte de que las debatían entre ellos, podían tomar en consideración algunas ideas de otros compañeros para ponerlas en práctica. Muy bien, muchachos. Entonces, esa era la parte del laboratorio, donde teníamos que hacer el andamiaje fundamental de los conceptos básicos que quería explorar, los parámetros fundamentales de disparo. Para el post-laboratorio, en lo que es hojas de actividades, el laboratorio se utiliza para verificar lo que se ha aprendido. Son preguntas conceptuales, preguntas de verdadero o falso, de selección, preguntas donde el muchacho demuestra que realmente obtuvo algún conocimiento de él. En este caso en particular, podemos observar dos preguntas, se hicieron 3 preguntas al final, se tomaron como referencia de evaluación, o sea, evaluación sumativa, y sencillamente fueron de selección múltiple para ellos determinar cuál era la respuesta correcta según la pregunta. ¿Qué pasaría con el alcance horizontal a medida que disminuye la rapidez? O predice qué pasará si, por ejemplo, aumentas la altura inicial del disparo con relación al alcance. Muy bien. Luego de estas preguntas, pasamos al plan de clase. El plan de clase o la postura que el intérprete, o sea, el docente, el guía, el que ayuda, el que hace que fluya el conocimiento, nosotros, los profesores, pues establece las posturas que puedes tener, valga la redundancia, que puedes tener durante toda la clase. En este plan, pues tengo el prelaboratorio, donde siempre me gusta colocar allí posibles ideas que tenga el estudiante, preconceptos, antes de entrar a la clase, para tener claro o poder tener alguna predicción de lo que nos podamos encontrar. Entonces, en esta, pues, siempre les digo a los muchachos, siempre coloco, ¿qué debería realizar el docente? Pues el docente en esta parte debería poder dar las introducciones a la actividad, dar las instrucciones, pedir, circular. Esta parte de circular es fundamental, muy importante. Nosotros acá le llamamos andamiaje. Ese andamiaje es el apoyo que usted le da a estos estudiantes. Y ese andamiaje, pues, yo les coloco preguntas claves, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál llegará más lejos? Pues yo les hacía en este prelaboratorio, recordemos en el cruzar el río, ¿quién llegaría más lejos? ¿Por qué llegaría más lejos? ¿Cuál tiene mayor altura al dispararse? En el caso de la situación A y B, ¿por qué tiene más altura al dispararse? ¿Por qué es de esa forma la trayectoria? La actitud que debe tomar el estudiante, pues es responder, ¿sí? Socializar, interactuar, presentar sus ideas. Este tiempo, este prelaboratorio, pues tuvo una duración de 20 minutos para exactamente responder las preguntas y socializar. Luego entramos a la parte del laboratorio, donde se describe pues las intencionalidades que debemos lograr, o que debemos lograr con esta hoja de trabajo. Allí pues siempre antes del laboratorio es necesario en la hoja de trabajo, y aquí pues no se aprecia, pero sí está en la hoja de trabajo, en la publicación FEX, darle ese espacio para explorar la situación a los muchachos, para que jueguen con ella, para esa ventana que les presenté al principio de la parte de introducción y laboratorio, ellos puedan jugar, puedan manipular, puedan mover, puedan reiniciar, puedan ver que esta herramienta pues simplemente es un juego, es decir, que ellos pueden aprender jugando. Entonces, en esa idea, luego abordamos lo que es la parte del laboratorio con las preguntas de conceptuales y de predicción de causa y efecto, de retos y de reflexiones durante 30 minutos. La postura que debe el profesor tener
que debe verificar la presencia de la hoja, recuerda el tiempo, pide a los estudiantes donde nos citen del 1 al 9, o sea, los que están allí son 9 ítems, circula por todo el espacio de trabajo, donde vas a dar un andamiaje a través de preguntas claves, como por ejemplo, ¿crees que la rapidez afecta la trayectoria del proyectil? ¿Cuál ángulo te dio mayor alcance horizontal, por ejemplo? ¿Cuál parámetro, rapidez, altura o ángulo, te ayudó a dar el blanco? ¿En cuáles parámetros considero para dar en el blanco? Recuerden que hay una parte de interacción entre el grupo, ¿sí? ¿Y en cuál parámetros tuvieron diferencia? Esa parte, el muchacho, pues la postura es de reflexionar, responder, compartir sus ideas con su compañero y obviamente informar al profesor. Luego que ya tenían toda esta información recabada, pues era el momento de reflexionar, de debatir en grupo, de dar a conocer todas esas ideas y todos esos descubrimientos que tuvieron durante el laboratorio. Un simple debate pequeño allí para reforzar todos esos conocimientos y obviamente exponer sus ideas, así como también exponer, anotar aquellas ideas que son resaltantes y que ayudan a los muchachos a entender el tema. Esa parte siempre la nombra o siempre se norma como reflexión y comparte. Luego tenemos la parte del post-laboratorio, que es 15 minutos, que fueron las preguntas que en esta actividad yo tomo siempre como actividad sumativa para la evaluación y pues es de forma individual, cada uno con su hojita de trabajo va a responder según el aprendizaje que obtuvo durante este prelaboratorio y laboratorio, lo que ellos consideran que es la opción correcta que podemos utilizar nosotros los docentes para tener un parámetro de comparación y de evaluación. Luego de esta hoja de trabajo, entramos en lleno a lo que es la física del salto triple. De esta experiencia de aprendizaje, o de esta parte que yo la llamé generalizando lo aprendido y la coloqué tarea de reflexión, la envié para sus hogares, luego que terminamos la actividad en el aula de clase, en la institución, la envié para sus casas, perdón. Les presenté un tweet de este señor Gerardo Blanco, 65, es un especialista en la parte deportiva acá de Venezuela, y él, pues bueno, él allí denota todo lo que hizo Yolimar Rojas para batir este récord mundial, etcétera, etcétera. Como una previa para que el muchacho tuviera alguna idea de cómo esto que él estudió está en la física del salto triple. Y luego le hice esta pregunta. Suponga que usted consigue una entrevista personal con el entrenador de esta atleta, el cubano Iván Pedroso. ¿Qué recomendaciones le daría usted como estudiante de movimiento en 2 dimensiones en relación a las variables ángulo de despegue, velocidad inicial y altura para mejorar y romper el récord que actualmente posee Yolimar Rojas? Las respuestas son sorprendentes. La respuesta que tuvimos de esta pregunta evidenciar que el muchacho durante todo este bagaje del prelaboratorio, laboratorio y poslaboratorio entendieron las ideas fundamentales de parámetros fundamentales de la redundancia para el lanzamiento de proyectiles. Recomendaciones infinitas. Absolutamente los 90 muchachos, todos entregaron su tarea de reflexión, que no era obligatoria, que era optativa, por cierto, porque la parte sumativa era la parte del poslaboratorio. Todos ellos entregaban esta actividad y recomendaciones de todo tipo, muy interesantes, como por ejemplo, que tenía que empezar su salto con el pie derecho. Uno de los estudiantes, y yo me puse a leer por qué con el pie derecho, porque ella decía que con el pie derecho tenía más fuerza para el arranque, podía lograr mayor actividad en el impulso inicial del primer rebote. Y yo decía, oye, yo no lo conozco, realmente no soy atleta de esto, ni soy deportista, soy profesor, pero yo decía, caramba, la verdad pues me sorprende porque pues son ideas que eran como especialistas. Yo decía, oye, ojalá y este señor Iván Pedroso y Yulimar Rojas pudieran leer esto para que lo tuvieran en cuenta, ¿no? Y tuvieran esas ideas allí de que no solamente ella es una
persona que tiene fama, sino que también los muchachos aprenden a través de esas ideas o de ese deporte que ella tiene y que tiene muchas ideas que le pueden aportar, pues, posiblemente para que rompan ese récord mundial. Entonces, en esta línea, pues, me consigo que, pues, esta es una actividad que se presentó para ser evaluada por la página web de la Universidad de Colorado en el programa FEX, y es una actividad que pues estuvo la parte de Estrella Dorada, propuso a la indagación, es decir, una actividad que propone la indagación, que propone un aprendizaje activo, una interacción, una reflexión y una socialización, donde sus intencionalidades fundamentales, pues el muchacho lo aprende a través de un aprendizaje, valga la redundancia, centrado en el estudiante. En base a los resultados que obtuvimos, ¿sí? Pues esta actividad se evidenció, y más que los resultados, de saber si, como yo siempre lo he dicho, y estábamos hablando hace rato con la profe Areli y con el profe Alex, y yo decía, pues bueno, son papeles, pero la verdad es que el muchacho tiene que apropiarse del conocimiento y apropiarse de construir todo ese aprendizaje. Entonces yo decía, los resultados, ¿qué logramos con esto? Yo decía, bueno, lo principal que logramos fue que el muchacho se apropió de la actividad, se apropió de la herramienta, jugó con la herramienta, se divirtió con la herramienta. Obviamente que se evidencia que el aprendizaje está centrado en el estudiante, es otro de los resultados fundamentales de esta estrategia de enseñanza. Aparte de esto, pues bueno, la tarea de reflexión, acá en esta parte la resalto, la tarea de reflexión fue entregada por todos los estudiantes con ideas que basan en lo aprendido en la sesión. Pero en este caso particular, yo quería, en esa misma parte de reflexión, un estudiante colocó una frase que voy a citar, y él colocaba: aprendimos física sin tanto imaginar. Y yo pensé en ese momento, aprendimos física sin tanto imaginar. Y luego me hice una autoevaluación, perdón. Y yo decía, oye, ciertamente nosotros los docentes del área de matemática muchas veces y de física, muchas veces les decimos a los muchachos, imagínense esto, imagínense aquello. Y yo decía, caramba, tiene toda la razón. Y él decía después, sí, a otras cosas, aparte de eso explicaba, realmente veo lo que pasa. Es obvio que como es una herramienta interactiva, pues el muchacho ve en todo lo que es de forma real, de forma inmediata, lo que usted, si él mueve cualquiera de esos parámetros, y aprenden de forma más eficiente y de forma significativa. Entonces, esa frase me encantó porque yo decía, aprendimos sin tanto imaginar. Y yo decía, caramba, fundamental. Y por eso les vuelvo a reiterar, queridos profesores de todas partes, los que están acá presentes, esta parte de aprender sin tanto imaginar es una de las cosas que más me ha enamorado a mí de este tipo de simulaciones. Que el muchacho se sienta cómodo por aprender la física, pero ver la física realmente qué sucede, a pesar de que es una simulación de una parte ficticia, pero él ve en la pantalla lo que realmente pasa si algo se mueve, si puede modificar algo. Entonces esa reflexión se la dejo por allí a todos para que pues la tengan pendiente cuando apliquen estas hojas de trabajo y cuando apliquen estas estrategias de enseñanza mediadas por simulación effect. Cuando el muchacho aprende de forma significativa, siempre sale con este tipo de frases que muchas veces a uno lo sacan de su zona de confort y lo hacen realizar estas autoevaluaciones. Entonces, queridos audiencia, esto es lo que tiene que ver con lo que es mi hoja de aprendizaje, de lo que es la física del salto triple. Espero que de verdad para todos ustedes haya sido una experiencia. Estoy a la orden para todo lo que ustedes me quieran preguntar al respecto de la misma. Perfecto. Muchas gracias. ¿Nos puedes hacer el favor de decirnos cómo podemos descargar
la secuencia. La secuencia, como no, Sí, ahí profe. en FED, por favor. Ajá, aquí se las voy a dictar a todos, se las voy a colocar allí en el chat Sí. para todos, para que Y si todos lo nos- tengan por Ah, allí. Aquí, ya se aunque allí encuentran por en el allí chat. Por allí Alex ya Alex la también, compartió. Pero Alex bueno, también porque la se tiene. nos unieron nuevos. Sí. Entonces por allí la acabo de compartir para Sí. todos ustedes, para que la tengan, la presentación en la página oficial de FED, allí está, la pueden buscar. También pueden buscar las otras contribuciones que tengo también allí. Jesús Villamizar, lo pueden filtrar, allí hay varias contribuciones en el área de matemática y física también, que las invito a que la vean, están muy, muy bonitas para trabajar en la parte de la secundaria o bachillerato, como decimos acá en Venezuela. ¿Puedes entrar a la simulación para que nos ayudes y nos digas cómo ir buscándola? Perfecto. Voy por acá a entrar a la página de FEDS, ¿sí? Aunque yo la tengo acá descargada completamente, ¿no? Pero vamos por aquí a trabajar con la página de FEDS. Un momento, ya vamos por allá. Espera por acá un momento. Mientras carga, Leo el cosas. comentario, ¿te parece? Aquí hay un Sí. comentario, dice, excelente charla, muchas gracias, podemos descargar la guía, ahorita nos van a decir cómo. Y en la enseñanza del movimiento parabólico, ¿es suficiente trabajar con la simulación o será necesario agregar algún laboratorio real donde los alumnos puedan realizar sus mediciones y cálculos? Óyeme, muy buena pregunta. Excelente pregunta. Eso también me la hicieron alguna vez. En la misma simulación FET, ojalá y cargue por acá. Lo que pasa es que el internet pues está bastante deficiente, ¿no? Es una deficiencia horrible. Bueno, en la misma simulación, aunque yo la tengo por acá descargada, un momento, muchachos. Creo que la tengo por aquí descargada. Tengo la parte sí, por acá la puedo tener descargada. No sé si comparto la pantalla, profe, para que Sí, vean la claro. simulación. No está directamente al sitio FED, pero sí la tengo acá descargada para que todos la puedan ver, ¿sí? Entonces, por acá vamos a compartir la pantalla. Un momento. Por acá yo la tengo descargada. No sé si logran Está cargando. observarla. ¿Está Listo, cargando? ya está la pantalla. Listo, perfecto. Mira, a la pregunta que me hizo la persona, esta herramienta tiene una característica fundamental, que en ella podemos encontrar una sección donde nos mide el tiempo, la distancia horizontal y la altura. Si usted hace cualquier tipo de disparo, como por ejemplo el que voy a hacer ahorita, usted puede hacer esta medición en cualquier parte con esta simple herramienta. Si usted necesita tener esas mediciones extra, envío. Claro, no necesariamente si usted considera que pues quiere montar un laboratorio físico para tener ese contacto, lo puede hacer. Pero si usted quiere tener la herramienta para cualquier tipo de mediciones, aquí contamos con herramientas fundamentales como la cinta métrica, ¿sí? Y como esta herramienta que a mí me encanta para poder medir en cualquier parte el tiempo que lleva en el aire, la distancia horizontal y la altura en la cual se encuentra. Por acá podemos observar lo que es la parte de la simulación y las dos que entendemos, lo que es la introducción y el laboratorio. En el laboratorio pues tenemos un poquito más de controles, puedo mover la masa, el diámetro, la gravedad, la resistencia del aire, aunque en ellos pues en esta simulación no toqué en cuenta lo que es la resistencia del aire, pero sí tocamos en cuenta lo que es la gravedad. ¿Alguna otra pregunta por Hay un allí? comentario que dice, hola, yo estaba tratando de auxiliarme en una tirolesa para explicar movimientos y estoy haciendo avioncitos de papel, pero no sé cómo puedo usar el simulador. ¿Me puedes sugerir algo? Muy interesante. Avioncitos de papel. Óyeme, tú sabes que si das avioncito de papel, él va a tener un movimiento de trayectoria parabólico, como se observa acá. Podemos observarlo aquí. Entonces, podemos relacionar lo que es el avioncito de papel y describir la similitud que existe entre el movimiento del avioncito de papel y el movimiento de un proyectil que se lanza de forma parabólica. Perfecta, lo puedes acoplar los dos. Lo puedes llamar, por ejemplo, la física del avioncito de papel, como yo le trabajé acá, lo que es la física del salto triple de Yulimar Rojas.
Muy interesante esa pregunta, de verdad que sí. Hay un comentario, dice, ¿esta actividad se puede realizar a estudiantes que se inician en la física? Esta actividad se puede realizar a estudiantes que se inician en la física, como también la puedes llevar ya a un nivel mayor a lo que es la parte de la universidad, pero ya lo haces más con cálculos, obviamente con estas herramientas, para tener, pues bueno, una parte de conceptualización más técnica. Yo en este caso particular lo trabajo para la parte de la física del bachillerato, de la preuniversidad, de la secundaria, porque pues tienen muchas maneras de llamarlo al nivel de Latinoamérica, y lo trabajo como complemento a lo que es fundamentales, que son lo que es movimiento parabólico, lo que es desarrollar todo lo que son las fórmulas de movimiento parabólico para llevarla luego a la realidad de lo que sucede allí, que es exactamente cuáles son los parámetros que afectan esa trayectoria. Si quisiéramos trabajar esta simulación con chiquitines de preescolar o de las primaria baja, ¿cómo lo podríamos hacer? Oye, muy interesante. Tú sabes que nosotros por lo general, no sé, me imagino que también pasa en otros países, acá los muchachos utilizan mucho lo que se llama la pelotica de goma, una pelotica pequeña que es de goma, a veces la utilizan para las terapias, ¿sí? Entonces, una de las ideas que se me ocurre es de repente poner a estos chicos a lanzar esas pelotitas entre ellos, ¿sí? Esas pelotitas se lanzan entre uno y el otro y van describiendo que ellos vayan en una hojita copiando qué pasa con esa trayectoria, cómo va. ¿Qué sucede si la lanzan con más fuerza hacia arriba? Sube más, llega más lejos. Ahí tienen una idea. Luego pueden presentar en la parte de introducción, como la tenemos aquí, podemos presentar en esta parte qué sucede con la trayectoria de esa pelotica. Y ahí tienen una introducción pequeña de cómo se comporta una pelotica en el aire, en un movimiento parabólico. Aquí hay un comentario, dice, muy bien, yo lo utilizo en secundaria y luego en el laboratorio y lo entienden mejor. Sí, ciertamente, muy cierto. El comentario que le dice del estudiante que decía, aprendo física sin tanto imaginar. Eso es fundamental, fundamental, fundamental. Y aquí hay otro comentario, dice, yo lo estoy aplicando para la primera unidad en física de primero de bachillerato, tiro parabólico y caída libre. Perfectamente. Se puede utilizar, mira, óyeme, que esa parte de, por ejemplo, aquí en el caso particular hay una, vamos a decirlo como la mitad de la trayectoria, que también es válido, muy válido, muy válido para esa parte de caída libre y de movimiento parabólico. Muy válido ese comentario, de verdad que sí. Tengo una pregunta. Para que podamos trabajar como docentes, ¿cómo sería como la estrategia resumida? Si paso 1 hago esto, paso 2, paso 3, paso 4, para que podamos resumir las estrategias que estábamos manejando, que son las de Prelab y Lab, porque de repente como que para que tengamos un paso 1, 2, 3, ¿cómo le hacemos como docente? Perfecto. Mira, si van a utilizar esta estrategia de aprendizaje que tengo acá, el paso 1, para el laboratorio. ¿Qué le recomiendo yo que lo haga? Luego que usted aplica todo lo que es la parte fundamental, las fórmulas, presenta todos los parámetros de fórmula, utilice este complemento. El paso 1, el prelaboratorio, luego el prelaboratorio, el laboratorio, ¿sí? Deje un espacio, si es posible que el muchacho se distraiga un momento, eso se llama técnica de Pomodoro, para que afiande ese conocimiento, y luego apliques el paso 3, que es la parte del postlaboratorio para evaluar el conocimiento. La actividad de reflexión, déjela para la casa y que luego la traigan para que ellos analicen todo eso que se aprendió durante eso. Entonces, simple paso, 1, 2, 3, en ese orden, sin ningún tipo de problema. Recomendación que la doy, siempre la doy después de que usted explique todo lo que tiene que ver con la parte de lanzamiento de proyectiles. Claro, estamos hablando de la parte de la educación secundaria y también posiblemente de la parte de introuniversidad.
Ya a nivel de escuelita, pues, perdón, de educación inicial, de los niveles bajos, ya sí tendría que tener otra secuencia porque pues allí no podríamos tener esa fundamentación de las fórmulas o de todos los parámetros a través de fórmulas. ¿Cuánto tiempo me llevo en el paso 1, 2, 3? En el, 2 horas. ajá, en total, la hoja completa, nosotros yo la estimé para 100 minutos. Aquí pues tenemos horas clases de 50 minutos y pues son 2 horas clases normal. Aquí en Venezuela pues está tipificado 4 horas clases, o sea, estamos hablando de 200 minutos semanales, 2 sesiones distintas de 2 horas. Entonces acá la hoja está creada para eso, para 100 hojas, 100 horas, 100 minutos de 2 sesiones de 2 horas. La reflexión la consideraste individual. ¿La podríamos también manejar colectiva? La reflexión. La reflexión. Sí, la reflexión es individual. ¿También la pueden manejar en colectiva? Sí, claro, por supuesto. La pueden trabajar, la pueden traer otra vez al aula de clase y cada uno puede presentar esta reflexión. Yo la manejé de forma individual, pero esa sugerencia me gusta. Trabajarla de forma colectiva en un debate de clase, pues generaría muy, muy buenos resultados. De verdad que sí. De verdad que muy buena esa sugerencia, la voy a tomar en consideración. Si quisiera yo empezar a hacer actividades pues como le llamamos nosotros, de arrastrar el lápiz y de estar dándole al chico que empiece ya con este uso de fórmulas, porque ahorita iniciamos a que conociera el movimiento, que viera características del mismo movimiento. ¿Cómo podemos iniciar para que empiece a arrastrar lápiz y ver fórmulas, hacer los cálculos, unidades, este tipo de cosas? Muy interesante. En esa parte voy a utilizar esta herramienta y vuelvo a insistir que es muy interesante para ello, ¿sí? Podemos, por ejemplo, que hagan un disparo con estas condiciones iniciales y a través de esas fórmulas verificar que esos cálculos que están acá en esta herramienta de tiempo, distancia horizontal y altura son reales. Es una manera de cómo verificar si realmente los cálculos que ellos están haciendo son reales y se ajustan a la realidad de la simulación. Allí los podemos arrastrar para que ellos empiecen a hacer esa conexión o esa concatenación de todos los contenidos o de todas esas intencionalidades. Entonces, tú lo sugieres que el arrastrar el lápiz, empezar a hacer el cálculo, ¿lo hagan después de la reflexión o lo podemos meter después del poslaboratorio? Pueden colocarlo después del laboratorio para verificar lo que usted ya tuvo en su clase, que fue las fórmulas como tal, ¿sí? Para realmente ver que lo que ellos allí le dijimos a un principio, imagínense esto, ¿qué pasa si hago un disparo de un proyectil, la altura máxima, si tiene una velocidad inicial tal, ¿cuál sería la altura máxima? Entonces, él va a verificar a través de la simulación cuál puede ser la altura máxima que tiene esa trayectoria. Y obviamente va a darle un sentido a los cálculos que él hace, porque él dice, óyeme, la altura máxima, ajá, pero la altura máxima, ¿de qué? ¿Y dónde está la altura máxima? ¿En qué parte de la trayectoria? En ese cálculo, pues pueden verificar primero el cálculo y segundo, dónde está ubicada esa altura máxima. Le dan un concepto a esa variable. Como docentes, de repente dejamos atrás a algunos estudiantes porque no nos damos cuenta, no lo hacemos de manera voluntaria, sino de qué forma puedo yo ir jalando a estos chicos que se nos quedan atrás con estos conceptos, con el uso de la simulación, los llevo con otro grupo de estudiantes. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo jalas a estos alumnos que se perdieron en este abismo de la simulación? Perfecto. Mira, esa parte nosotros acá en Venezuela, no sé en otros países, aquí en Venezuela nosotros hacemos lo que se llama la semana de nivelación. La semana de nivelación es identificar aquellos no críticos, o sea, aquellos conocimientos que no se adquirieron o aquellas habilidades que no se desarrollaron y luego con otra estrategia o otra forma, en este caso particular yo utilizo mucho lo que es esta hoja de trabajo para poder llevar al muchacho al nivel para que todos estén bajo una misma cantidad de habilidades desarrolladas. Esa es la manera como lo hacemos acá en Venezuela, en una semana. Ahora, en otros contextos, pues tendríamos que ver cuál es la situación, cuál es el contexto como tal, para poder idearla
o llevarla allí. Aquí la hacemos de esa manera. Tenemos una semana de nivelación donde aquellos muchachos que no lograron esta actividad, pues tienen la oportunidad a través de esta estrategia o de otra nueva, poder lograr esos objetivos o poder lograr esas habilidades o esas competencias que necesitan. Tenemos una pregunta. Dice, ¿puede usar esta simulación para planear una clase de conservación de la energía? ¿Puedo usar esta simulación para planear una clase de conservación de la energía? Pues no lo había visto desde ese punto de vista. Si trabajamos conservación de la energía que no se destruye, sino se transforma, determinamos, por ejemplo, a través de lo que es el teorema del señor Galileo, que todo lo que sube tiene que bajar, lo hace al mismo tiempo y con la misma velocidad, pues podemos determinar en cierta medida, ¿sí? En cierta medida, lo que es la energía cinética al principio y la energía final, ¿sí? Al final del movimiento, o sea, la trayectoria, al principio y al final del movimiento, la trayectoria. Se me ocurre ahorita, la verdad, pues no lo había visto desde ese punto de vista, pero sí se puede trabajar, diría yo, de esa forma, ¿no? Habría que preguntar a la persona desde qué punto de vista lo quiere lograr. Y también tenemos una simulación de energía cinética y potencial. Exactamente. A lo mejor podría utilizar primero esta, que conozca el movimiento, el tiro parabólico, y después también utilizar la de energía cinética. Y la energía, exacto, y la energía cinética que tiene excelentes actividades y de por sí la simulación ofrece lo que es construir las pistas de patinaje, que es excelente, la verdad que sí, también la he usado en muchas actividades, también he participado allí en varias hojas también, muy buena, la recomiendo también que la use, por cierto. Así es. Aquí hay un comentario, dice, en la universidad es magnífico, ya que es sabatino y es más interactiva las reflexiones y motivante para los estudiantes. Despierta su niño interior, se comprenden mejor los cálculos. Y tú sabes que yo siempre parto de una filosofía que uno puede aprender jugando y se aprende mejor. Porque cuando tú estás en una clase y en la clase estás simplemente para pues llenar un requisito, estás en la clase y bueno, voy a aprender por aprender, entonces no tiene sentido. Cuando llegas a una clase y lo haces motivado y lo haces jugando, como dice ese comentario, volvemos a ser chicos, volvemos a la niñez, volvemos a recordar y nos volvemos a repetir y nos volvemos a divertir. Mira, una de las ahorita me vino a la mente esto, cuando aplicamos esta hoja, cuando llegamos a la sesión de retos, que era pegarle al blanco y sacar la mayor cantidad de estrellitas. Óyeme, cuando estaban en esa sesión los muchachos se sentía el bururú, entonces decir, lo logré, no lo hice, tuve 2, tú tuve 3, tú tuve tanto, esto, mira, pero aquí esto se mueve. Fue genial ver cómo jugaban y cómo se apropiaban de esa herramienta de una forma tan divertida y simplemente estaban aprendiendo. Y entre ellos mismos se ayudan y decían, súbele un poquito más al ángulo, bájale un poquito más a la velocidad. Y lo logramos. Oye, entonces todos tus chicos tienen computadora, acceso a internet. Profe, nosotros aquí en Venezuela utilizamos el teléfono celular. Ah, claro, la computadora acá nosotros utilizamos computadoras, pero la mayoría de ellos, como fue el portable, que eso es una de las cosas fundamentales de FED, esa portabilidad, se descargó el HTML y se compartió. Y ellos se lo llevaron en su teléfono celular y a veces lo veíamos en los pasillos de la institución jugando con este. ¿Y qué haces? No, estoy jugando con la simulación. Ya le agarré el tino de cómo darle el tiro al blanco a cada rato. Y si eso, no, mira, coloco esto aquí, le doy así y voy haciéndolo y a medida que voy moviendo esto, pues lo que voy es moviendo aquello. Y yo decía, óyeme, estás haciendo una causa-efecto. Y entonces esa es una de las grandes virtudes de estas simulaciones FED, de poder tener esa portabilidad, poder repartir ese archivo y obviamente también con conexión a internet, pero acá en Venezuela, pues bueno, lo usamos como una realidad en toda Latinoamérica, pues las instituciones a nivel público pues, cuentan con un internet muy deficiente, entonces pues es preferible tener el archivo portable y compartirlo, así es más fácil para todos. ¿Cuánto tiempo sugieres que podamos trabajar con retos? Pues con retos, yo a los muchachos le dejé el reto con todo ese bururú que les conté, que lo logré. Yo le dejé un tiempo extra. Normalmente está tipificado en 30 minutos, pero ese tiempo se fue más de 30 minutos. Creo que se le dio a esa parte más de lo normal.
porque yo observé en ese momento que el muchacho se estaba divirtiendo y yo dije, no puedo quitarle esto, claro, hay que darle un límite, pero no puedo quitarle esto porque en ese momento está adquiriendo un conocimiento significativo y lo está haciendo jugando. Y aparte de eso, estamos quitándole esa idea fundamental de que el muchacho tiene el teléfono es solamente para puro jugar y puro estar allí dándose muñequitos, golpes y matándose. No, 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 no. Estás aprendiendo jugando, valga la redundancia, mira, estás aprendiendo jugando. Entonces, esa parte, pues, a los retos a mí siempre me gusta darle un tiempo extra. ¿Cuánto tiempo extra? Pues dependiendo de la dinámica que esté en el grupo. Si hay esa interacción entre todos ellos y se están jugando y están aprendiendo, se le da un tiempo extra de 10 minutos más. Ahora, si hay una interacción un poco menos, pues se le da uno de 5 minutos extra a esa parte del reto. Yo estoy maravillada. A ver, y te quiero seguir preguntando muchas cosas. Fíjate, cuando trabajamos con niños de bachillerato, ahorita quiero trabajar, insisto, con niños de primaria. Los dejo jugar mucho tiempo con la simulación. ¿Tú me recomiendas que estén jugando? Porque yo espero que los chicos se emocionen. ¿Los dejo jugar y después los aterrizo al concepto? Sí, recuerde, no necesariamente. Recuerde que primero, pues siempre depende de la intencionalidad que tú tengas, ¿sí? Recuerde que siempre se le da una parte para que él explore la simulación, juegue como quiera y vamos a decir, tiene su intencionalidad, que es que él aprenda esas herramientas, pero luego hay que darle ese aterrizaje que tú dices para él poder decir, mira, yo quiero que esta intencionalidad la logres, que le dejas al blanco, ¿sí? Ahora, el tiempo, decirle, mira, juega todo lo que tú quieras en cierta medida, sí, pero no tanto tiempo. ¿Cómo es eso? Decir, ajá, pero sí o no, póngase de acuerdo. No. En cierta medida, si tú tienes esa intencionalidad, la que tú tienes en los chicos de que jueguen allí, jueguen allí, jueguen allí, a veces puede dejarlo mucho tiempo, juegue, sin tener algo en su mente que hacerlo, le va a parecer algo rutinario y decir, oye, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué quiero lograr? Entonces, siempre tenemos que tener una intencionalidad para poder hacer algo, siempre, siempre. Con la simulación de FED siempre debe ser así. Si tú tienes una intencionalidad y esa intencionalidad es lograr X, Y o Z, esa intencionalidad siempre tiene que estar presente. Entonces, dependiendo de esa intencionalidad, tú puedes llegar y decir, mira, le dejo una cantidad, 15, 20 minutos, a través de este reto o a través de este otro reto o ambos retos, para que el muchacho luego se aterrice en el concepto que yo necesito. Esa es mi recomendación que le doy en ese caso particular. Y obviamente tenemos que estar al pendiente de nuestro programa de estudios y nuestro aprendizaje esperado, que ya nos están diciendo en las instituciones, para que podamos utilizar correctamente la simulación. Eso es exactamente correcto. Perfecto. De las 4, ya quitaste la simulación. ¿Dónde la pones? Ya te la 4 espacios, simulaciones que tenemos ahí, ¿cuál es la que más utilizas? ¿O cuál de las cuatro ventanitas, ¿sí? Las 4 ventanitas. La que más utilizo, para el caso particular de... ¿Aló? ¿En el caso sí me escuchan? Sí, perfecto. Entonces, en el caso particular de las simulaciones, yo utilizo lo que es la ventana de introducción y laboratorio. ¿Por qué la ventana de introducción y laboratorio? Porque como yo estoy hablando de muchachos que están a nivel de secundaria, entonces mis objetivos están en que ellos exploren o que ellos tengan claro lo que es los parámetros iniciales de disparo, es decir, altura, velocidad de inicio y ángulo, ¿sí? Y la gravedad, por supuesto. Entonces, si yo entro a la segunda ventana, son vectores, no es el tema que estoy tratando. Entonces, por lo general, y son las que tienen más herramientas y las que me gustan más a mí manipular, es introducción para la parte inicial, ¿sí? Para la parte inicial del muchacho, donde allí, bueno, explora eso, a ver qué consigue esto allí. Y en la parte un poquito más sofisticada, en la parte de laboratorio, donde puedo tener una gravedad, puedo modificar la masa, puedo modificar el diámetro y, por supuesto, pues puedo modificar también el tipo de proyectil que quiero lanzar. Por cierto, les encanta lanzar este proyectil de un carrito que choca. No sé por qué, pero les encantaba cambiar ese carrito que chocaba. No sé por qué, la verdad no supe por qué. En la tercera es arrastre. ¿Sí la tercera es arrastre, sí. ¿La podrías poner para que la conozcan también? Acá está bien la ventana de arrastre.
Bueno, yo no lo he usado realmente mucho, siempre uso la introducción en laboratorio. Y la primera, pues, es vectores. Allí podemos observar todo lo que es la parte de vectores, el vector velocidad del proyectil, ¿sí? Vamos a habilitarlo por acá, vectores, vectores, momento. Y podamos observar la parte de vectores al salir del disparo. Yo me Perfecto. quedé. Perfecto. Pensé que yo me había friseado, pero no, estamos bien. En el caso, ¿ya tienes internet que nos puedas ayudar y decirnos cómo podemos entrar Por allí. a descargar tu actividad? Voy a dejar de compartir y vamos a regresar a ver si... Ojalá. Sí, ojalá, porque es que está bastante... No sé por qué el servidor no quiere entrar. A ver si está... Está bastante... No, no quiero. Creo que sí está cargando. Está bastante eficiente. No sé por qué está deficiente. Ah, perfecto. Sí está entrando por acá. Vamos a compartir entonces la pantalla. Entonces va por aquí un momento, muchachos. Me voy a compartir por acá en la pantalla. Bueno, perfecto. Por acá estamos en la página de FEDS, ¿sí? La página en español. Recuerde que si la página aparece en inglés, usted la puede llevar a español. No sé si ya se observa allí. ¿Sí se observa ya la página? Perfecto. Entonces, en la sección de física, en la parte de física, en específico, está allí, dejamos que entre, que se observa que está, pero pésimo, pésimo el internet. No sé por qué está tan malo. De verdad que sí. En la parte de física está específicamente en la simulación movimiento de un proyectil. Que cargue por acá. Sí, esas son cosas que pasan. Vamos a esperar que cargue. Está súper, súper lento, ¿no? Menos mal que por lo menos podamos hacer la conexión sin ningún detalle, porque, por acá está cargando todo lo que son las simulaciones. Buscamos la simulación movimiento de un proyectil. Por allí vamos explorando. Allí tienen todas las simulaciones que ustedes pueden apreciar. Vamos a revisar por aquí. Yo siempre lo identifico con el dibujito. Yo no me pongo a leer los títulos, sino ya el dibujito uno lo conoce muy bien. Y por aquí está. Entramos a movimiento de un proyectil. Entramos a la simulación. En la simulación podemos obtener lo que yo les dije en anterioridad. En este icono podemos descargarlo para hacerlo portable, que es el archivo que les mostré en la anterioridad que trabajamos. Y en la sección de actividades, ¿sí? Por acá, actividades. En la sección de actividades, esperamos que cargue un momento. Y allí está la actividad que podemos descargar. Perfecto, mira, allí cargó. Estamos ubicados en la estrellita de indagación, o bueno, en la check, o en el verificador de indagación, y estamos en la parte de física de salto triple. Allí lo podemos ubicar. Creo que no me he logueado todavía en la página web. Es necesario loguearse en la página web para descargar, si no me equivoco. Creo que si no me equivoco, creo que es así. De todas maneras, pues bueno, vamos a entrar aquí. Él no me va a permitir ver la hoja como tal, pero aquí están las dos. Está la hoja de actividades física del salto triple y está el plan de clase de física del salto triple. Usted se loguea en la parte derecha, ¿sí? Allí con su correo electrónico y su clave, pues entra y puede acceder a estas actividades. Por supuesto que acá al darle clic, pues él me va a decir que no puedo acceder todavía porque no estoy logueado en la página web. Allí pues tengo toda la descripción, de qué se trata la secuencia didáctica, qué asignatura va, a nivel, todo lo que anteriormente habíamos planteado. Perfecto. Muchas gracias. ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Sí, por favor. Correcto. Y Perfecto. yo comparto pantalla. Ya estamos terminando. Muchísimas gracias, Eduardo. Es un placer tenerte aquí.
Gracias a todos por su participación y los invitamos el 15 de marzo con Diego Rodríguez, explorando los procesos evolutivos en escenarios de aprendizaje activo 2. Muchísimas gracias, Alex. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Gracias a ustedes y gracias a todos nuestros asistentes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.